Bloque Democrático. Bienvenido, doctor Oscar Carrión. Adelante. Buenos días, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. En este caso me toca rápidamente pasar a comentarles sobre el tema de los antecedentes de la ilegitimidad de origen del mandato de Ortega y comentar un poco sobre las perspectivas de dónde está el tema del proceso de legitimidad y cuáles son las perspectivas que se tiene de cara fundamentalmente a la reunión próxima de octubre de este año de la Asamblea General de la OEA. Resulta que cuando hablamos de ilegitimidad, todo el mundo se circunscribe a pensar en la violación al artículo 147 de la Constitución Política, que establecía desde hacía muchos años la prohibición para reelegirse por parte de un presidente de la República. Sin embargo, hay otros instrumentos jurídicos, otras disposiciones constitucionales que vinieron progresivamente demoliendo el orteguismo como parte de su política y su pretensión de reelección anticipada. Cuando Ortega en el 2007 se percata que no tiene la legitimidad popular, cuando suspenden el conteo del 8% de los votos, cuando gana en un contexto de correlación de fuerzas dispersas de la oposición y sabe que no tiene una correlación mayoritaria que le permita ganar con contundencia, es desde entonces cuando comienza a fraguar su eventual reelección, y para ello requería demoler la institucionalidad, como lo vino haciendo un tráfico de institucionalidad que demolió las instituciones, las sometió a su servicio y realizó lo que a mi juicio he denominado un lavado de legalidad. Lavado de dinero ya sabemos que es la pretensión de dar apariencia de legalidad a capitales provenientes de actividades ilícitas. En este caso, por analogía, lavado de legalidad ha sido la cadena de irregularidades, de inconsistencias y violaciones jurídicas que Ortega y sus operadores jurídicos han realizado para tratar de dar una apariencia de legalidad a la reelección, y es el tema que nos ocupa el día de hoy, que ha estado un poco olvidado por algunos sectores opositores funcionales y que tenemos una buena oportunidad de retomar de cara a la Asamblea General en Washington de la OEA en octubre próximo. ¿Qué es lo que ocurre con, por ejemplo, el artículo 201? ¿Qué es el artículo 201? El artículo 201 de la Constitución Política desde 1987 era un artículo transitorio, ubicado en un capítulo de disposiciones finales y disposiciones transitorias. ¿Qué establecía este artículo? Dos cosas fundamentales, y era para salvaguardar el interín jurídico, el vacío jurídico que se iba a producir entre el Estatuto General de Derechos y Garantías y la nueva Constitución que estaba siendo formulada en una asamblea constituyente. Ese artículo establecía dos cosas. El primer párrafo, lo relativo a la fecha de las elecciones que habrían de realizarse conforme esa nueva Constitución. Y el segundo párrafo, el artículo transitorio, después de una larga discusión y que consta en el diario Debate, porque nosotros hicimos una investigación. Yo quiero saludar al licenciado Jaime Chavarría, que está presente en este foro el día de hoy. Ha sido uno de los grandes impulsores del agotamiento de la vía interna, porque después hablaremos de dónde está el caso y hacia dónde vamos. El artículo 201, entonces, el segundo párrafo, es una especie de fuente para salvaguardar el periodo de los funcionarios que estaban conforme el Estatuto General de Derechos y Garantías y la nueva Constitución. Para llenar ese vacío entre uno y otro, se estableció un artículo y en un capítulo de disposiciones finales y transitorios, y que jamás pudo haberse concebido, ni interpretado, ni aplicado como un artículo permanente. No se hubiera ubicado como disposición transitoria si hubiese sido el espíritu de que fuese un artículo con prevalencia permanente, hubiese sido ubicado en la parte orgánica de la Constitución Política, lo cual no fue así, porque los artículos transitorios
fenecen o culminan su objeto jurídico una vez que se cumple la condición por el cual fueron creados. Asumir la postura de que esa norma transitoria permanecía vigente era pretender dejar sin efecto o sin contenido o sin razón de ser el texto constitucional que después vino a regular la designación o elección de los diferentes funcionarios de los poderes del Estado. Era obviamente absurdo y entrañó un golpe de Estado técnico, un golpe de Estado jurídico a la Constitución, a la Asamblea Nacional, en lo relativo a sus facultades para elegir los magistrados, facultades que fueron establecidas y determinadas en la Constituyente de 87 y que posteriormente fueron desconocidas por el régimen orteguista. Leo literalmente la parte del segundo párrafo del transitorio 201. Decía, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución. Es decir, claramente establecía una especie de vínculo, una especie de puente para salvaguardar una situación jurídica, era sui generis. El maestro Cabanela, en su obra jurídica, dice: una disposición transitoria es aquella intermedia entre dos momentos diversos de un régimen o de una institución y sirve para amoldar la situación jurídica precedente a las nuevas formas o a las nuevas normas y causar los menores trastornos a la vida jurídica, y en general concediendo un plazo para que las situaciones anteriores puedan adaptarse a las nuevas modificaciones. Es decir, esa es la base fundamental o el espíritu conceptual de una disposición transitoria. ¿Qué es lo que ocurre? Vienen 20 años después, en sus pretensiones de reelección, 2007, Ortega se elige por la dispersión de la oposición, se reelige por un fraude de los que ha acostumbrado a realizar siempre en los procesos electorales, pero cuando ve que la correlación no le es favorable, entonces comienza a fraguar su reelección. Es así cuando en el 2009, casi 20 años después de que la vida jurídica del país había admitido que ese artículo era transitorio, quiero hacer una acotación, en 1989 se da una reforma constitucional y se toca el artículo 201. Y hay algunos analistas o juristas que dicen, bueno, si era transitorio, entonces, ¿cómo tocaste el 201? Bueno, el 201 se tocó y se reformó en 1990 solo en lo que hace a su primer párrafo, en lo que establecía o lo que refería a la fecha de las elecciones, producto de los acuerdos políticos de Zapuá, de Contadora, de Esquipula. Se estableció que el proceso electoral, como ya todos sabemos, de 1990 se hizo adelantado, estaba previsto para noviembre de 1990, se hizo una reforma constitucional que debía tocar ese artículo. ¿Por qué todavía hubo oportunidad jurídica de tocar un artículo que en teoría era una disposición final o transitoria? Precisamente porque el objeto que era asunto de su competencia de ese artículo no se había cumplido. No habíamos llegado a noviembre de 1990 cuando se dan los acuerdos, entonces esa parte del artículo era imprescindible reformarlo como tal y se hizo. Si la condición de ese artículo de disposición general o disposición transitoria ya se hubiese cumplido, no había manera de poder reformarlo. El párrafo 2 a que se refería a los magistrados de la Corte y del Consejo Supremo Electoral de ese entonces, ya ni siquiera se incluyó en el proyecto de reformas a la Constitución, porque además de que no era el objetivo, ya el párrafo 2 ya había cumplido su misión fundamental. Un aspecto especial de los artículos transitorios es que carecen de autonomía, es decir, solamente existen en vinculación con otras disposiciones normativas. Y entonces la reforma de 1990 se da en un contexto especial en el que se suscriben acuerdos nacionales para el adelanto de las elecciones. Y dado que la condición de transitoriedad de esa parte del artículo 201 en su primer párrafo no se había consumado, por eso es que se permite haber realizado esa reforma de 1990. Pero como ha habido algún tipo de polémica, nosotros nos dimos a la tarea desde entonces de hacer una extensa investigación y documentación del caso para
demostrar que Ortega y sus funcionarios estaban prácticamente reviviendo una momia jurídica y sacando de un sarcófago una disposición legal que no era pertinente en sus ansias y pretensiones de reelección ilegal e inconstitucional. El diario Debate refleja el verdadero espíritu del legislador constituyente. Por ejemplo, el diario Debate número 5 del 9 de enero de 1987, cuando estaban formulando la constituyente, la página 874, el representante Carlos Cuadra propone establecer un artículo transitorio para fijar precisamente ese vacío entre una y otra normativa legal de rango constitucional. Ante la posición de Carlos Cuadra interviene Rafael Solí y dice: yo no sé por qué Carlos Cuadra ahora quiere innovar los artículos transitorios y quiere establecer plazos, cuando los plazos se los vamos a ir dando en cada momento. La transitoriedad, dice Rafael Solí, la vamos a dar nosotros mismos aquí en cada caso y con cada ley que vayamos haciendo, reelaborando y reformando. Por si fuera poco y por si habría duda, en la página 875, 876 y 877 de ese mismo diario Debate, ante una inquietud y una duda de la representante parlamentaria Hazel Lau y ante una aclaración de la doctora María Lourdes Vargas de la Asesoría Legal de la Asamblea Nacional, en la página 877 se encuentra la intervención del diputado Carlos Núñez Telles, que presidía ese poder del Estado, obviamente sandinista a todas luces, y nadie puede negarlo, y dice literalmente: tal vez como para agregar algo más, la Constitución entra en vigencia desde el mismo momento en el que el presidente de la República la manda a publicar en la Gaceta, pero entran en vigencia todos los títulos, capítulos. Lo que ocurre es que en el título existen artículos que son disposiciones finales y artículos que son de carácter transitorio. Pero son de carácter transitorio porque no tendrán validez una vez que se perfeccionen, se reformen o se hagan las nuevas leyes. En el mismo sentido intervinieron varios otros representantes parlamentarios del momento, en el que quedaba claro, obviamente, que la disposición relativa a la prórroga eventual de magistratura o de cargos en los poderes del Estado era solo para salvaguardar ese momento y esa coyuntura histórica y jurídica, porque después, una vez que la Constitución y los cuerpos normativos establecieron los plazos, los periodos, las funciones y todo el ordenamiento alrededor de los magistrados y funcionarios de los diferentes poderes del Estado, ese artículo quedaba sin sentido. No podía establecerse en la Constitución una normativa en relación a los plazos, a los periodos y al funcionamiento de funcionarios y magistrados, cuando por otro lado establecía una norma que le iba a contradecir en el sentido de que si no se elegían esos magistrados en tiempo y forma y se les vencía su periodo, iban a quedar a perpetuidad mientras no fueran reelectos. Eso no podía ser de ninguna manera. El diario Debate de la reforma transitoria de la Constitución de 1990, de la que referí, que se hizo solamente para cambiar la fecha de las elecciones, producto de un acuerdo político, en las páginas que rolan del 30 a la 34 del diario Debate de 1989, que pretende convencer a los legisladores sobre la necesidad de aprobar esa reforma, nuevamente el representante Rafael Solí, entonces secretario de la Asamblea Legislativa, dice textualmente en la página 32 de dicho diario Debate lo siguiente, entre otras cosas, voy a citar las partes conducentes. Aquí se está tocando un artículo transitorio de la Constitución. La Constitución no se está tocando con referencia al artículo 201. Es expreso el diputado Solís, el entonces diputado Solís y luego magistrado, en señalar que la Constitución no se está tocando porque los artículos de disposiciones finales y transitorias no formaban ni forman parte del cuerpo orgánico de la Constitución. Y sigue diciendo, no hay violación, no hay ningún artículo de la Constitución que se esté afectando. Aquí se está afectando el 201, que es un artículo transitorio que se hizo únicamente para efecto de ese periodo, del periodo que comenzó el 9 de enero del 85. Apenas un artículo transitorio para esa situación y los transitorios desaparecen. Los aprobamos ahora, el 25 de abril, y hasta ahí llegaron los transitorios, se acabaron los transitorios.
no tenían más vigencia que para ahora y para el complemento de ese periodo. Entonces, nosotros podemos ver a todas luces que el artículo 201 era un artículo transitorio. ¿Por qué lo traigo a colación y por qué forma parte del antecedente de la violación al artículo 147 y el proceso de reelección ilegal e inconstitucional del dictador Ortega? Precisamente porque sobre la base del artículo 201, Ortega emite en meses posteriores el decreto ejecutivo 03-2010, en el que además de formar parte de esa cadena de ilegalidades que pretendían dar apariencia de legalidad a su reelección, una apariencia en la cual como trampa han caído algunos actores nacionales, juristas renombrados a nivel nacional y actores de la comunidad internacional, en parte porque ha sido el mensaje que la oposición funcional ha llevado a las instancias internacionales y en parte porque Ortega se ha cuadrado con un discurso de supuesto respeto a la legalidad, a la constitucionalidad y a la legitimidad. Tres aspectos en los cuales más bien por el contrario de respetarlos los ha pisoteado. Ortega entonces en su pretensión de lavado de legalidad agarra el artículo 201 como base, es decir, esa posibilidad de prorrogarle el periodo a los magistrados, que solo era para un momento transitorio, lo agarra como si fuese una disposición permanente. 20 años después, emite un decreto, el decreto ejecutivo 03-2010, y dice: prorróguese el periodo de los magistrados y funcionarios a quienes se les haya vencido su mandato, en virtud de la disposición del artículo 201 establecido en la Constitución. Es decir, comete una doble ilegalidad. Resucita una momia jurídica que estaba prácticamente enterrada, sin funcionamiento y sin vida jurídica, y además legisla mediante decreto ejecutivo. La limitación constitucional que tiene cualquier presidente de la República en ejercicio es que solo puede emitir decretos ejecutivos en materia administrativa y nunca pretender que a partir de un decreto podía prorrogarle el periodo a los magistrados y funcionarios. Sin embargo, Ortega, por diferentes razones, ya no quería negociar políticamente cuotas en los poderes del Estado. Como ya había una serie de funcionarios cuyo periodo estaba vencido, se quiso evitar la negociación, estaba a toda prisa porque ya eran el año de mediados o finales de 2010 y venían las elecciones de 2011 y estaba precipitadamente, quizás con una no buena correlación política o no queriendo ya hacer concesiones del pastel que solía ser producto de los pactos y amarres políticos en otro momento, y decidió agenciarse solito y prorrogarles el periodo por vía ejecutiva y legal a una serie de magistrados y funcionarios del Estado que sin duda alguna le debían el favor. Una vez que creó estas condiciones, que abusó del artículo 201 transitorio y emitió un decreto ejecutivo que no estaba en sus facultades emitir, en donde prorroga el periodo de magistrados que debió haber sometido a la elección con mayoría calificada en la Asamblea Nacional, entonces viene el resto de la farsa, el resto de la trama, el resto de la cadena de ilegalidades, y entonces Ortega se presenta junto con más de 100 funcionarios municipales ante el Consejo Supremo Electoral y realiza un tercer alegato ilegal y dice: yo soy igual ante la ley, están violando mi derecho de igualdad ante la ley, y al igual que cualquier nicaragüense puede optar a la elección de la presidencia, yo reclamo mi derecho a optar a ser presidente nuevamente. Es decir, en un abuso y una aberración completa, porque efectivamente todos los ciudadanos, por principio, somos iguales ante la ley, pero en virtud de nuestros cargos, en virtud de nuestras edades, en virtud de nuestras condiciones, podemos tener derivado de ello prerrogativas y limitaciones que no necesariamente significan infringir el derecho de igualdad. Yo, por ejemplo, no puedo participar en la liga de fútbol de mi hijo
en la Liga Infantil de Fútbol, y eso no me limita mi derecho de igualdad ante la ley, simplemente estoy inhibido en función de mi edad. Yo no puedo tampoco ir a reclamar el salario del presidente de la República, no hablo del dictador, hablo de un eventual presidente de la República en función de un alegato de igualdad ante la ley, porque yo estoy en igualdad ante la ley, pero estoy en diferencia de condiciones en razón de que uno ostenta el cargo y yo no lo ostento. Es decir, es un absurdo jurídico que ha sido completamente rebatido. El tema base fundamental con el cual Ortega se presenta al Consejo Supremo Electoral para decirle: yo necesito ser candidato nuevamente. El Consejo Supremo Electoral simplemente le responde leyéndole y citándole el artículo 147 de la Constitución Política que todavía estaba vigente y le dice: aquí está la respuesta. Pero no le responde por autonomía, no le responde por independencia, no le responde por respeto a la ley. Le responde simplemente para habilitar a Ortega que se sintiera ofendido y lesionado jurídicamente con la respuesta y que pudiera tener la habilitación, un documento habilitante para recurrir ante la sala de la Corte Suprema de Justicia. Porque de lo contrario, de llegar a la sala de la Corte Suprema de Justicia y decirle: desde hace 20 años conozco el artículo 201 y desde hace 20 años tenemos esta constitución y ahora vengo a darme por ofendido en base al principio de igualdad, era un absurdo sobre absurdo. Entonces tenía que generar una emisión de un documento por parte de una autoridad, que es el que le emite el Consejo Supremo Electoral, citándole el artículo 147, es decir, la prohibición, en otras palabras, y con esa ofensa, que no constituye ninguna lesión jurídica, como ya lo explicamos y fue objeto de mucho análisis, recurre a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde estaban sus magistrados que había prorrogado el periodo en forma ilegal, y entonces los magistrados emiten la aberrante sentencia 504 que prácticamente declara inconstitucional la constitución política y le allana el paso a la ilegal reelección. ¿Por qué cito estas cosas? Porque es importante conocer los antecedentes de dónde viene necesariamente la violación al artículo 147, que no es solo una violación en sí o por sí del artículo 147, sino que proviene de un largo proceso de violaciones y atropellos a la Constitución y a otros cuerpos normativos y principios jurídicos nacionales e internacionales, porque incluso violenta disposiciones de la Carta Democrática Interamericana. Luego, posteriormente a eso, y voy finalizando, hubo todo el agotamiento de la vía administrativa. Muchas de las personas obviamente estaban absortas en sus propias realidades y circunstancias y problemas, no se percataron de esto. Un grupo de juristas y abogados y ciudadanos nos dimos a la tarea de hacer investigaciones, estudios, análisis, a la cabeza del cual está el licenciado Jaime Chavarría, y se agotó la vía administrativa interna para poder habilitar el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso se presentó hace casi 10 años, ha sido impulsado y ha sido cabildeado y ha sido alimentado durante todo este tiempo, en donde no teníamos abril 2018, sin embargo estábamos peleando por elementos de legalidad constitucional, por elementos de justicia. El caso está en el comité jurídico listo para fallo. Y esta reunión de la Asamblea General de octubre próximo creo que es una buena oportunidad para que las organizaciones, para que los sectores, para que bloques, para que diferentes expresiones políticas y cívicas de la lucha podamos recurrir a las autoridades, a los embajadores y pedirles que decreten o que emitan una resolución de ilegitimidad del régimen de Ortega. Una ilegitimidad de origen, una ilegitimidad de ejercicio que está certificada en las violaciones flagrantes a derechos humanos en el informe de más de 500 páginas cortado el 30 de mayo del 2018 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y ahí la OEA de repente muestra inhibiciones porque dice: hombre, si ya Ortega ha sido reconocido durante todo este tiempo, ¿cómo vamos a retrotraernos? Bueno, hay mucho que discutir sobre eso, no es el momento para hacerlo, pero hay mucho base para decir que no es pertinente el alegato de algunos funcionarios administrativos de la OEA. Sin embargo, si alguna inhibición
tuvieran, si alguna inhibición tuvieran con relación a la ilegitimidad de origen, hay algo incuestionable, que es la ilegitimidad de ejercicio, que está certificada como crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos y que están reflejados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y, por si fuera poco también, hay en proceso un genocidio virósico que está también siendo documentado y agotado en la vía administrativa. Ortega y su régimen exponen a miles de nicaragüenses al contagio y a la muerte sin tomar las medidas necesarias. Ortega también viene antes de los años 80 de cometer latrocinios y un genocidio, la Navidad Roja y otra serie de actos que constituyen crímenes y delitos de lesa humanidad. El informe de la Comisión Especial nombrada por la Asamblea General de la OEA en 2019, en Medellín 2019, ni siquiera fue recibida por Ortega. Ortega no ha mostrado voluntad política para resolver la situación, y en virtud del agotamiento de todos esos procesos diplomáticos, en virtud de las violaciones sistemáticas a derechos humanos que todavía prevalecen, en virtud de las violaciones y el lavado de legalidad con relación a la ilegitimidad de origen y su ilegal reelección, en virtud de que todavía tenemos presos políticos, persecución, asedio, amenazas, chantajes, secuestros exprés, ejecuciones judiciales y extrajudiciales denunciadas por el movimiento campesino, en virtud de que tenemos más de 100.000 exiliados sufriendo las penurias del destierro de su patria. Creemos que hay suficientes elementos para que podamos, a partir de elementos comunes, dejarnos de desprendimiento de una oposición funcional que ha ido a plegarse en buena medida a un modelo de aterrizaje suave, en parte por los intereses de los empresarios que recién estaban las sábanas calientes en abril 2018 y estaban ejerciendo negocios con Ortega, con respeto de quienes ejercían sus negocios en forma correcta, y de aquellos sectores ideológicos afines al sandinismo que se fueron a disfrazar de azul y blanco y que han venido a hacerle la comparsa. Entonces creemos que hay una buena oportunidad, no solo para demandar la ilegitimidad de origen, que solo requiere de 18 votos, no requiere de 24, a diferencia de la aplicación de la Carta Democrática, que requiere 24 votos, y una reunión de la especial de cancilleres, una resolución de ilegitimidad de origen o ilegitimidad de ejercicio o de ambos solo requiere de al menos 18 votos. Hay un antecedente ya, el 10 de enero del 2019, cuando se declaró la ilegitimidad del régimen de Maduro por lo que hace exclusivamente a las violaciones al tema de la legalidad y transparencia de elecciones. Ahora imagínense nosotros con tantas violaciones, con tantas ilegalidades y con tanta sangre chorreando y corriendo en Nicaragua. Y de paso cierro con esto. No solo la ilegitimidad de origen, no solo la ilegitimidad de ejercicio. Deberíamos aprovechar la oportunidad para que nuestra prioridad sean los presos políticos, el restablecimiento de libertades, incluyendo el derecho a protesta cívica pacífica, el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, las condiciones de retorno seguro de los hermanos en el exilio, el inicio de procesos de justicia universal, la NICA Act, por moción del senador Rubio, moción de última hora, y por un decreto ejecutivo del presidente Trump en diciembre de 2018, establece la habilitación especial de tribunales norteamericanos para conocer de graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. La oposición no ha activado esos mecanismos, no hay ningún juicio para los asesinos y sus cómplices, y más bien se está hablando de justicia transicional, que ya vemos el ejemplo de Colombia, que es una justicia transada, una justicia disminuida y con tintes de impunidad. Aquí tenemos que hablar de justicia plena y de justicia universal. Y de paso, una vez que se pueda lograr la ilegitimidad y el desconocimiento bilateral de varios de los países al régimen de Ortega, se pueden incluso, sin perjuicio de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, impulsar o analizar la posibilidad de aplicación de otros mecanismos de presión, como las sanciones masivas, más recurrentes, más frecuentes, más contundentes a los cómplices, a los asesinos, a los colaboradores, a los encubridores, y
también otra serie de sanciones. ¿Por qué no decirlo? La suspensión del CAFTA y de la Asociación Comercial con Europa. Suspensión, no digo anulación porque sería ponernos un balazo no en la pierna, sino en la frente, y eso afecta a largo plazo al pueblo de Nicaragua. Pero mientras persista la resistencia de Ortega a conceder el mínimo de libertades, nosotros tenemos que apelar a lo máximo y no necesariamente a las mínimas condiciones. También está, y cierro con esto, el tema de la doctrina Betancourt, la doctrina Roldós, que son instrumentos internacionales que hablan de la potencialidad de ejercer una acción conjunta por parte de varios países en dos vías, en la posibilidad de ejercer una acción humanitaria y la posibilidad de ejercer una acción de fuerza. A mi juicio, yo no descartaría ninguna y todo estaría en dependencia de esa resistencia o falta de voluntad política que el régimen siga presentando y siga manteniendo como su cadena sistemática de violaciones a derechos humanos. La oposición debe intentarlo todo. El que no intenta tirar el golpe es un mal jugador, el que no intenta es un mal boxeador, el que no intenta tirar el penalti es un mal futbolista. No podemos estar pensando en que si nos van a parar el penalti o si nos van a parar el golpe. Nosotros tenemos la obligación, por esos centenares de muertos, por esos miles de desaparecidos, por esos miles de exiliados y por esos miles que estamos sufriendo diferentes condiciones y violaciones de parte de la dictadura, de intentar hacer lo que mejor convenga a los intereses del pueblo de Nicaragua. Y la asamblea de octubre próximo de la OEA es una buena oportunidad para retomar la lucha, para retomar el origen de abril. El planteamiento de Iniciativa por el Cambio con relación a un gobierno de transición tendría mucha mayor validez si se sustenta en un elemento de legalidad previa. Y ese elemento de legalidad previa indiscutiblemente es el desconocimiento de las instancias internacionales de el régimen de Ortega. Es decir, no puede haber un gobierno de transición si antes la comunidad internacional no ha desconocido por alguno de sus mecanismos y formas al régimen orteguista. Sí hay, pero los hay más difíciles. Entonces, la vía más fácil que está documentada, que tiene antecedentes y que ya hemos venido sosteniendo durante varios años, y que esa oposición, por hacerle un aterrizaje suave y no lastimarle ni los tímpanos a Ortega, no ha querido impulsar, o porque quizás otros lo están haciendo y no son ellos los protagonistas y se han enfrascado en elecciones, en disputa de candidatos, en disputa de quién maneja la oposición y la interlocución con Ortega. Eso debe finalizar. Debemos de desprendernos, e independientemente de quién lleve la bandera, nosotros debemos de procurar hacer y tomar las mejores decisiones para bien de Nicaragua y para la restitución de su libertad, democracia y justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrión. Casi todos los puntos que usted ha nombrado hasta ahora han sido la columna vertebral de la Iniciativa por el Cambio. Los hemos expuesto desde hace más de año y medio directamente en cartas a los senadores, al fiscal de los Estados Unidos, a la OEA y a diferentes organismos internacionales. Y eso es lo que nos ha deslegitimarlo. Y además de eso, bueno, ahora tenemos esta campaña de los 5 puntos, en el cual uno de los puntos es específicamente ese, además del tema de los presos políticos, de su libertad, de aplicar la R2P y de desconocerlo, de nombrar al Frente Sandinista como una organización terrorista y del gobierno de transición. Tengo 2 preguntas relacionadas directamente al gobierno de transición. La primera es de la doctora Xiomara Amador. Dice, ¿qué opinión tiene sobre la suscripción popular como un segundo paso luego del gobierno de transición? Y la segunda es de Jimena Ramírez, que dice, ¿qué opina usted, doctor Carrión, de una constituyente luego de los 12 meses del gobierno de transición? Creo que la suscripción popular son mecanismos alternos de participación del pueblo y legítimos y legítimos, porque sencillamente abren la potencialidad de salir del esquema tradicional de partidos políticos para poder presentar candidaturas en los diferentes cargos de elección popular.
yo soy muy reacio a entrar en los temas electorales porque me parece que volvemos a caer en el ring de Ortega y en el ring de la oposición funcional. Pero voy a contestar esto como un ejercicio hipotético, ¿verdad? Pero insisto, las elecciones, mientras para algunos es lo primero, para nosotros es lo último. Antes de las elecciones está toda esa serie de condicionalidades que nosotros debemos exigirle al dictador. Entonces, la suscripción popular es un mecanismo que se ha venido implementando en algunos países en Latinoamérica con malo o buen suceso, aprovechado por incluso outsiders, personalidades que no son que no provienen de partidos tradicionales, movimientos que no son partidos tradicionales y que son una buena oportunidad o podrían ser una buena solución para no estar dependiendo necesariamente de partidos políticos. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es el oportunismo con que algunos plantean el tema de la suscripción popular. Por ejemplo, la coalición, que es la suma de la alianza más la UNAP más la no sé quién, están en su planteamiento de propuestas de reformas electorales planteando la suscripción popular después de una serie de presiones de diferentes organizaciones, pero lo hacen solo circunscrito a las elecciones municipales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren reservarse la potencialidad de presentar los candidatos presidenciales y las diputaciones ellos. Es decir, es un planteamiento egoísta de cara a la posibilidad, que eso puede causar desorden y que eventualmente puede conllevar la apertura de una suscripción popular, puede conllevar que todo mundo quiera tener su propia casilla, su propia organización de suscripción popular y nos vamos a hacer una boleta más grande que la de 1996, esos son los riesgos naturales. Y si además Ortega aprovecha esa coyuntura y se monta en esa lógica y la aprovecha para su conveniencia, son riesgos que conlleva el tema de la suscripción popular, pero como ejercicio democrático creo que debería de estar permitido y como quizás una solución a esa disputa de los partidos tradicionales que deberían de mostrar, a mi juicio, mayor desprendimiento. No una anulación completa de los partidos, como algunos mencionan ahí, como guillotina, porque creo que todos somos importantes en la lucha y en la lucha no se le anduvo preguntando a nadie de dónde sos, pero cada quien ubicado en su propia dimensión. Si los partidos quieren colaborar, es decir, sabemos que tradicionalmente tienen un desgaste de imagen político, pero si quieren colaborar, pues entonces que se dispongan a colaborar. Si incluso ese montón de ONG aglutinados en la UNAP y camuflados como azul y blanco, algunos de los cuales son parientes ideológicos del régimen, y si ahora se arrepintieron, yo estoy en la obligación de creerle. El problema es que no pretendan manipular o dirigir el barco, porque ya tenemos mucho camino andado y muchas lenguas quemadas con leche. Entonces ya no soplamos solo la cuajada, soplamos la leche. Entonces yo creo que son ejercicios democráticos importantes que pueden, si son bien modulados, fomentar la participación ciudadana. Va a depender no de la voluntad de Ortega, sino de la potencialidad de la fuerza que podemos rearticular como oposición, redirigir la lucha a abril, conectar al 70% que no se siente representado en la coalición y luego volver a hacer acciones internacionales y las que corresponden movilizativas a nivel interno. Pero no podés movilizar a la gente a nivel interno con los mismos vicios, con las mismas disputas, con los mismos pleitos por liderazgo y protagonismo, sino que primero tenemos que readecuar el sentido y los objetivos de la lucha para poder reenchufar digamos, la marcha correcta de la lucha democrática. Pero sí, insisto, la suscripción popular es un mecanismo de participación ciudadana en asuntos políticos que pudiera, de acuerdo a cómo se maneje, ser fructífera. Con relación a una constituyente, dice un año después del gobierno de transición. Bueno, son cosas que hay que valorarlas. El tema, yo creo que sí hay que refundar el Estado. Definitivamente que no solo bastará con sacar a Ortega del poder y poner a otra persona sobre un esquema viciado, y hay cosas que lamentablemente ya no va a dar tiempo para cambiarlas de previo. Es decir, reconstruir el sistema político en Nicaragua
y rediseñar una constitución acorde con las nuevas demandas del pueblo, creo que sí va a requerir de una constituyente. No sé si un año después o 2 años después, pero sí va a requerir de una reforma integral del Estado que solo se logra a través de una constituyente o una reforma parcial con carácter de total como se ha hecho en otros tiempos. Pero creo que lo ideal será realizar una constituyente y pues eso va a depender de la voluntad popular y de las condiciones políticas y electorales que hayan y que logremos forzar nosotros en la medida en que realineemos la lucha a abril 2018. Gracias, Oscar. Esta es una pregunta de Roberto Bendaña, que no puede levantar la mano. Pareciera que los organismos internacionales como el SICA y la OEA, que se conducen en base a la diplomacia y la política, no tienen capacidad de lidiar con los regímenes criminales. ¿No sería más efectivo aumentar denuncias y acusaciones por su actuar criminal invocando Convención de Palermo? Sí. Bueno, yo tengo mis críticas y se las he dicho de frente en las oportunidades que tengo a la OEA. Hay cosas que no dependen de ellos. De hecho, son organismos burocráticos que están ahí por años, pues, administrando el sistema interamericano. Y le he dicho que es necesario reformular el sistema interamericano. No puede ser que tu vecino se le esté incendiando la casa o se le meta un grupo de pandilleros a asesinarlo y el vecindario mire correr la sangre y se muestre en total indolencia o incapacidad para resolverlo. Ese es el caso de Nicaragua. Y argumentan asuntos de soberanía cuando yo soy soberano y respeto la soberanía de mi casa y de mi país. Y respeto la del vecino también, bilateralmente. Pero si la casa del vecino se está incendiando o si hay un grupo de pandilleros asesinándolo y oímos los gritos y vemos la sangre correr, yo te aseguro que no será violación soberana ir y cortar el candado o subirte el muro y hacer una acción conjunta de los vecinos, que es la que habla la teoría Betancourt y la teoría Roldós, para ir a rescatar la democracia, la institucionalidad de los países. Pero primero no hay voluntad política del sistema interamericano ni de quienes lo dirigen por ahora. Eso no impide descartar todas las herramientas e instrumentos que permite ese defectuoso sistema interamericano. Y lo que podemos hacer, Roberto, no es apartar una para ensayar otra. Yo creo que sin descartar las herramientas que nos permite el sistema interamericano, y tenemos la oportunidad de cara a volver a intentarlo en octubre próximo, sin descartar eso se pueden efectivamente ensayar esas otras acciones a las que me refería. La ley Magnitsky tiene que ser más aplicada con mayor contundencia, mayor amplitud, mayor regularidad. La ley NICA debe ser aplicada también con mayor contundencia, mayor regularidad, mayor amplitud y habilitar los tribunales en Norteamérica para comenzar a establecer procesos de justicia penal contra los asesinos y violadores de derechos humanos. No se puede descartar la posibilidad de la aplicación del R2P que ustedes están impulsando, la doctrina Roldós y efectivamente algo que omití decir y muy bien atinado lo señala Roberto, el tema de la Convención de Palermo contra la delincuencia transnacional organizada, y que pues, se puede utilizar la acusación que se le presentó contra el régimen de Nicolás Maduro, en donde se menciona a Nicaragua como trampolín de actividades de narcoterrorismo internacional y delincuencia transnacional organizada. Incluso señalan coordenadas específicas de dónde aterrizaban algunos aviones. Entonces hay suficientes elementos para impulsar diferentes mecanismos e instrumentos internacionales contra el régimen, pero no hacerlos de forma unos excluyendo a otros, sino en forma concurrente, porque la dictadura te aplica medidas en forma simultánea y sobre la marcha, porque el tiempo apremia. Estamos a 70 días para que se supone que la Constitución dice que el dictador debe convocar a elecciones para noviembre del próximo año. No hay voluntad política, no hay condiciones. No sabemos si los empresarios están fraguando un nuevo diálogo por debajo de la mesa. Ya lo insinuaron algunos, aunque luego lo denieguen, pero bueno, lo importante es aprovechar cada mecanismo, cada frente de lucha, cada trinchera a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Sin descartar unos ni otros, sino hacerlo de forma concurrente para poder recuperar lo más pronto posible la democracia y la libertad en nuestro país.
Gracias, doctor Carrión. Tengo 7 preguntas, entonces vamos a hacer 3 por tanda. Le voy a dar la palabra a Álvaro Gómez, a Ajax Rizo y a Benjamín Lugo. Contamos ahí, después Javier Sánchez, William Castillo, Luis Barreto y también el doctor Eduardo Vaca Castedo tiene una pregunta para usted, pero bueno, vamos a ir en ese orden. Adelante Álvaro, después Ajax y después Benjamín Lugo. Buenas tardes. Excelente la exposición del doctor Carrión. Me gustaría saber si de alguna manera nos pueden hacer llegar esos documentos a través del WhatsApp en el grupo para leerlos, para mostrarlos también a nuestros amigos, vecinos, familiares, sobre cómo se elaboraron las intervenciones de Rafael Solís y los otros, sobre el artículo 101, que era un artículo transitorio, y todo eso, porque hay cosas que se nos han olvidado o cosas que quizás nunca las supimos. De hecho, sabemos que fue ilegal pues la reelección de Ortega desde el 2011. El señor Gerardo Rodríguez fue quien introdujo ante la Corte Suprema de Justicia ese recurso y fue premiado, y así se mueve todo en este país, desgraciadamente. Me gustó mucho conocer un poco sobre la situación de Bolivia, que aparte de este tema, ¿verdad? Pero me interesa eso, doctor Carrión, tener en mano esos documentos. Gracias. Gracias. Adelante, Ajax Rizo. Sí, muy buenas tardes. Estimado, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos. Creo que la participación del doctor Carrión es extraordinaria. Y le voy a decir con toda la franqueza del mundo, jamás había oído una exposición tan contundente, tan minuciosa como la del doctor Carrión en cuanto a la ilegitimidad de Ortega en los dos aspectos, tanto de origen como en el aspecto de funcionamiento del cargo. Eso es extraordinario y digno de aplaudirlo. Además que el hombre está aquí en Nicaragua, pues eso tiene otro valor enorme. Pues. No quiero menospreciar a la gente que está fuera del país, pues, porque ellos tienen sus motivos y sus razones para estar fuera. Pues. Pero a mí me gustaría, ¿verdad?, que el doctor, o sea, yo sé que es de otro movimiento, de otra organización, pero estamos en la misma sintonía, ¿verdad? De no a las elecciones si no hay verdaderas garantías que respeten la voluntad popular y que den garantías también a los activistas, a los fiscales, a los candidatos, a que puedan ejercer una campaña por todos lados, pues sin que vayan a ser asesinados, sin que vayan a ser secuestrados y sin que vayan a ser pues dejados pues sus derechos pues legítimos que tenemos como nicaragüenses. Creo que estas son los insumos jurídicos que nosotros realmente necesitamos en el terreno para convencer a unas personas que andan allí promoviendo pues de manera irresponsable la vía electorera, pues a priori. Yo estoy clarísimo que la vía electoral es la vía que tenemos que salir de este problema, ¿verdad? Pero tienen que darse todos los pasos para llegar allí, para llegar con una verdadera transparencia en el proceso electoral. Eso era todo, más que todo lo que yo tenía que decir al respecto, y me gustaría que el directorio de Iniciativa por el Cambio se acercaran más al doctor para que formáramos un cuerpo, o sea, de manera conjunta, pues, para hacer propuestas de manera conjunta en Nicaragua, pronunciamiento y todo eso, pues, porque él es una persona que, según lo que yo ya lo he escuchado ya 2 o 3 veces con esta, es una persona muy valiosa, es un abogado muy competente y bueno, que sería grandioso, pues, que uniéramos fuerzas con él, ¿verdad?, para luchar de manera jurídica a nivel internacional, ¿verdad?, para interponer todas las denuncias que se tengan que poner en contra de este régimen nefasto que tenemos y que desgraciadamente desgobierna nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Ajax. Adelante, Benjamín Lugo. Muchas gracias, Ana. Saludos, doctor. Un gusto realmente escucharlo el día de hoy. Aquí estamos gente que queremos patria, que queremos una patria mejor que la que vemos
tenido que soportar con esta dictadura. Yo quería referirme al tema de la declaración de ilegitimidad de origen en la Organización de Estados Americanos, que pudiera nosotros conseguir con 18 votos, ¿ya? Porque realmente es algo muy evidente. Están ahí los informes del Jay, están, si hacía falta, los videos, están los muertos, pues ya. Porque esto es un régimen criminal de lesa humanidad, y lo que tenemos que lograr con esa ilegitimidad de origen, doctor, no es, perdóname, una apertura democrática en Nicaragua. Es lograr la salida inmediata, la renuncia y salida inmediata de esta dictadura. Porque no podemos andar pidiendo nosotros, suplicando, pues ya, ante la comunidad internacional, de que haya apertura democrática cuando nosotros sabemos ante lo que estamos lidiando, que es una dictadura que mata, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por ser ya un régimen dictatorial y criminal de lesa humanidad, y porque no tiene legitimidad de origen, porque las elecciones del 2016 fueron una farsa electoral, un circo, a mí no se me olvida, y el pueblo no fue a votar. El pueblo le dijo no a la farsa, le dijo no a la dictadura. Desde entonces, el pueblo de Nicaragua, en ese sentido, ha mantenido firme ya sus posiciones de no aceptar dictadura en Nicaragua y no aceptar farsas electorales nunca más. Entonces, lo que nos corresponde es que, dado esa ilegitimidad de origen y de ejercicio democrático, porque en medio de su gobierno y de su régimen nos han matado en las calles, en la cara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cara del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estaba radicado en Nicaragua, en la cara de Amnistía Internacional, que estuvo ahí el 30 de mayo con nosotros. Es decir, no nos pueden pedir que nosotros, la comunidad internacional, nos pida a nosotros que vayamos a negociar, que vayamos a unas elecciones con un régimen criminal. Esas son actitudes de principios, de valores fundamentales, ¿ya? Porque nosotros lo que debemos de exigir y lograr es su renuncia y salida inmediata, como lo ha pedido el pueblo en el grito de abril, porque el grito de abril es un grito taxativo, que se vayan, y eso es porque queremos ser libres, no es porque queremos elecciones, no, nosotros sabemos que con la dictadura no se puede ir a elecciones libres, porque ellos son la antítesis de un proceso electoral libre que sea verdaderamente democrático. Entonces, por lo tanto, nosotros es que hemos hecho esta propuesta para el cambio, porque si somos consecuentes con el grito de abril que se vayan, tenemos forzosamente, responsablemente, que tener una respuesta para el día de la salida de la dictadura. Y es por eso que hemos estado trabajando en conformar un gobierno de transición que sea el contrapoder democrático al poder dictatorial de los Ortega, ¿ya? Y tener lista una propuesta que nos brinde gobernabilidad donde no hay, que nos traiga orden donde no hay, y que nos traiga ley donde no hay. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es este cambio en Nicaragua, que es un cambio que nos traería a nosotros libertad, en primer lugar, al momento de la salida de la dictadura, y que ese es el grito de abril, y nos traería justicia, porque yo no escucho nada de esa oposición funcional acerca del tema de la justicia para nuestros muertos asesinados, torturados, desaparecidos. Nosotros somos personas que queremos vivir en democracia, queremos elecciones libres. Nosotros somos los primeros que queremos elecciones, pero las queremos libres. No queremos farsa ni fraudes electorales que nos han recetado más de 5 ya consecutivos. Nosotros no queremos más de ese circo. Queremos libertad, queremos justicia. Queremos también el retorno de los miles de exiliados políticos perseguidos en su país que han tenido que irse a Costa Rica, a Panamá, a los Estados Unidos, a España y a otros lugares de Centroamérica, porque son perseguidos por querer ser libres, por gritar que se vayan. Entonces, nosotros, por esas razones, junto con el hecho de que queremos nosotros que haya recuperación económica para Nicaragua, para poder recuperar la ayuda internacional, que la han cortado por los fraudes electorales precisamente, ya, no ha sido por otra razón, por los fraudes electorales y por la dictadura, es que han cortado
miles de millones de dólares donados al pueblo de Nicaragua por culpa de la dictadura Ortega Murillo. Entonces, nosotros, por todas esas razones, es que estamos nosotros proponiendo este gobierno de transición nacional con el objetivo de recuperar nuestra democracia, recuperar justicia y poder recuperar nuestra economía de nuevo, para que haya empleo y haya oportunidades para que regresen los exiliados políticos. Yo no he escuchado nada de esa posición funcional acerca del retorno. ¿Saben por qué? Porque los exiliados políticos que están en Costa Rica son los primeros, por favor. sí, son los primeros que saben que no se puede regresar a Nicaragua bajo una dictadura criminal, menos ir a elecciones con una dictadura como esa. Por lo tanto, aquí lo que nos conviene es unirnos a todos, doctor, para lograr esa salida, hacer efectivo ese grito de abril, que se vayan y poder ser libres en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Doctor Carrión, si quiere responder o tiene alguna intervención. Bueno, 4 o 5 preguntas sí, más. Álvaro, gracias por tus palabras. Creo que es una obligación de cada nicaragüense tratar de ponernos en los zapatos, en la camisa y en la ropa de cada ciudadano que estamos sufriendo la tragedia. Yo hablo de una ilegitimidad de origen del régimen, pero también tenemos que reconocer que tenemos una debilidad de origen de la oposición. La oposición fue circunstancialmente designada por los obispos, algunos con reservas de quienes estaban ahí. Dimos una aprobación tácita porque dijimos, estamos en una coyuntura prácticamente de guerra y hay que resolver el asunto. Pero en la medida en que ciertos actores políticos fueron sacando sus garras y fueron sacando sus mañas, entonces hemos tenido que replicar y renegar al principio en forma privada porque no queríamos ser instrumento del régimen para fomentar división, pero luego hemos tenido que alzar la voz a nivel público de todas las cosas que creemos que están haciendo incorrectas, y hay muchas de ellas, y creo que obligatoriamente debe de retomarse el rumbo al espíritu de abril, que es que se vayan. Gracias, Álvaro. En relación a los documentos, yo puedo proporcionarte algunos de los que son de manejo público, estratégicamente algunos. Tenemos reservas en cuanto a la presentación, pero hay bastante suficiente documentación que podemos compartir. No sé por qué vía nos ponemos de acuerdo por medio de los organizadores para ver cómo nos contactamos. Ellos tienen mi número y mi WhatsApp y mi correo. Déjales el tuyo y podemos, con quienes quieran, incluso compartir documentos y opiniones y artículos que hemos sobre el tema de ilegitimidad planteado a nivel público, los que consideremos que estratégicamente pueden ser de conocimiento general, y hay bastante alrededor de eso. Sobre la intervención del señor Rizo, pues también le agradezco sus opiniones, mis saludos. Y sobre Benjamín, pues sí, ilegitimidad, no, yo la planteo y el equipo que la plantea en función de desconocer a Ortega. Y el desconocimiento no es para que nos quedemos viendo a Ortega ahí, aunque con Maduro hay una experiencia negativa, hubo la ilegitimidad y Maduro está ahí, pero son otras realidades. Nosotros estamos haciéndolo en virtud de que el régimen tenga que salir, pero también debo ser muy franco en esto y muy sincero. La salida del régimen y luego de la ilegitimidad, que es la vía, digamos, más próxima, correcta en el campo jurídico para salir de Ortega, conlleva dos escenarios posibles de solución. Una, si Ortega entonces accede a irse por voluntad política, pero hay una posibilidad interna, que se abra la sucesión constitucional. Esa podría ser una solución. No es la que yo quiero, conste. Estoy hablando de los escenarios que se pueden presentar una vez que se declare una eventual ilegitimidad, un eventual desconocimiento de la comunidad internacional. Entonces mañana te dice, bueno, se va Ortega, se va Rosario, y la Constitución tiene predeterminado un proceso de sucesión constitucional en donde dice que el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, sí, ese debe asumir la presidencia por 72 horas y luego convocar a la Asamblea Nacional y elegir
a quien haya de sustituir al presidente o a la vicepresidente o a ambos del seno de los miembros de la Asamblea. Eso dice la Constitución, eso no es lo que necesariamente yo quiero, a menos que esa sucesión constitucional se abra, ¿verdad? Y que esos sucesores sean los que vayan a encargarse de hacer las profundas reformas y crear las condiciones. ¿Eso es utópico? Sí, pero es posible. Yo lo que estoy mencionando con responsabilidad es que existe la potencialidad de un escenario electoral constitucional que está ahí, como una potencialidad eventual muy factible y posible que pueda ser objeto de manipulación para rearticularse y solo cambiar de rostro y quitar el sombrero y seguir con las mismas mañas. Es posible, esos son los riesgos. La otra salida es que, en dependencia de la beligerancia de los grupos que propugnan por un gobierno de transición, en la medida en que eso cale en la comunidad internacional, entonces no solo se declare la ilegitimidad de Ortega, el desconocimiento bilateral y la tormenta de sanciones que deben de caerle junto a los juicios de diferente naturaleza, y que en base a la ruptura del orden constitucional y democrático, la comunidad internacional esté abierta a reconocer un gobierno de transición. ¿Cuál gobierno de transición? ¿En qué condiciones y bajo qué modalidades? Esos son otros temas que tenemos por lo menos un mes para discutirlo, ¿verdad? Continuo, cuando el tiempo lo permita. Pero solo te enumero los escenarios. En lo que respecta al planteamiento personal e institucional del grupo de los que estamos impulsando esto desde hace casi 10 años, la idea es precisamente eliminarle o quitarle el discurso de legalidad a Ortega, pero no solo el discurso, que definitivamente tienen que irse. Es decir, la forma de subsanar semejante ilegalidad es definitivamente cambiando el gobierno. ¿Cuál es el mecanismo que se vaya a abrir para la sucesión una vez que logramos este objetivo? Ese es objeto de un debate abierto, pero es un objeto de una realidad que responsablemente como jurista debo de señalarla. Gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a nuestro invitado, el licenciado Eduardo Vaca. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en realidad la pregunta ya se la realizaron, la pregunta que yo quería realizarle, así que se la cedo a otra persona. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por la exposición, muy buena. Muchas felicidades. Gracias, licenciado. Tiene la palabra Javier Sánchez. Adelante. Gracias, doctor, por tan magistral presentación, ¿verdad? Yo solo quería preguntarle, por lo que he escuchado, cuando nosotros hablamos de declarar la ilegitimidad de origen del régimen de Ortega, muchas veces hay gente que rebuta, que nos dice, bueno, en 2016 ya la OEA aceptó los resultados electorales. En 2011 también se aceptaron y se tomaron, pues incluso el partido de oposición, que quedó en segundo lugar, aceptó los resultados en el sentido de que formaron parte de la Asamblea Nacional. Ellos dijeron pues que en su momento que don Fabio Badea había sido producto de un fraude, pero al final fueron a la Asamblea. Entonces creo que eso es como una aceptación tácita. Y en 2016 pasó lo mismo con incluso observación de la OEA, que dijeron que habían habido irregularidades, pero ellos aceptaron el resultado. Entonces, pese a que se aceptó ese resultado, ¿cuál sería la respuesta pues para esa pregunta, que es la que dice la contraparte siempre, que ya no se puede pedir eso porque los resultados se han aceptado y que la comunidad internacional reconoce a Ortega como legítimo? Creo que en Venezuela la situación que pasó fue de que, pese a que ya se reconocía Maduro era presidente, no fue hasta que él realizó una elección que fue calificada como fraudulenta, en la que no participó la oposición, fue de que ya se aceptó como presidente interino a Juan Guaidó. Entonces, ¿cuál cree usted que podría ser la respuesta que se podría dar a esa interrogante que tienen muchas personas? Y de nuevo, gracias pues por la presentación, que estuvo muy buena. Sí. Permítame, doctor, que tengo dos preguntas más para que tome varias a la vez. Adelante, William Castillo, después Luis Barreto. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Carrión. Buenas tardes, asamblea. Mi pregunta va en base a lo siguiente, doctor Carrión.
ahora escuchaba el programa de Cirilo Otero en Radio Corporación a las 7 de la mañana, ¿verdad? Donde él decía que le gustaba lo de Iniciativa por el Cambio, pero él preguntaba, ¿verdad? Él preguntaba así, dicen de hablar de un gobierno de transición, me gustaría saber de qué manera se pudiera hacer ese gobierno de transición nacional, ¿verdad? Entonces, mi pregunta en concreto es la siguiente, ¿cómo se tiene que hacer ese gobierno de transición? ¿Solamente con partidos políticos que se hayan sido, por ejemplo, los fraudes, pues que haya sido a base de fraude y que estén en la asamblea, o se puede hacer así como nosotros realmente lo estamos tratando de hacer, de esta manera? Así, o tiene que ser por parte de alguien que venga de la Asamblea Nacional. Gracias, buenas tardes. Gracias. Viene Luis Barreto, por favor, adelante. Traten de hacer corta sus preguntas. Un minuto. Bueno, buenas tardes, bueno, buenos días, no sé, Nicaragua. Estoy yo de España. Esto es para Aminta y para el doctor Carrión. Bien, nosotros como gobierno de transición hicimos una hoja de ruta de todo lo que podía pasar si se fueran a elecciones sin condiciones. Esto lo presentamos en la OEA en la última asamblea. Lo que dijo Almagro antes habló de que había necesidad de un diálogo y de ir a elecciones. Se lo mandamos a todos los embajadores. Al final de la reunión ustedes pudieron ver de que Almagro dijo de que no habían condiciones. O sea, tuvo un impacto después de un trabajo que se hizo. Se lo vamos a pasar a usted, doña Minta, y a usted, doctor Carrión. Bien, nosotros como gobierno de transición no es nada más un planteamiento, sino que lo que estamos trabajando es en cuestiones que puedan tener impacto. Entonces, nos hemos dado a la tarea que ya se hizo, el doctor Henry, lo pueden ver en el programa de Radio Corporación, comenzó a presentar la hoja de ruta de lo que deberían de ser las condiciones para las elecciones. Aquí tenemos tres factores, el prefacto, el infacto y el postfacto. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela viene el postfacto, dice, no se presentaron, en el infacto no llegaron y en el prefacto nadie se preparó. Aquí con el cuento de que tenemos de la comunidad internacional y la oposición funcional de que vamos a elecciones, entonces nosotros nos hemos dado la tarea de ponerle fechas y condiciones a cada uno de los subprocesos para que en caso que se den elecciones, que se vayan cumpliendo, de tal forma que nosotros podamos ir monitoreando. Esto comienza en octubre, que tiene que venir la observación electoral. Entonces, mi pregunta es, primero para el doctor Carrión, en octubre, la jurisdicción de la observación electoral tiene una serie de condiciones. Si el país no está apto para ser supervisado, entonces la OEA tendría que decir, no podemos meternos ahí. Entonces el asunto sería qué documento legal se podría presentar dejando establecido que las condiciones previas, el prefacto, no se dan a 15 días hábiles para que se cumpla un año antes de ir a elecciones, lo cual tiene un antecedente inmediato en cuanto a que Honduras recientemente lo pidió. Para doña Minta, ¿qué impacto cree usted y cómo nos podría ayudar para que esto se pueda divulgar, donde cada nicaragüense, cada organización sea una especie de auditores, de tal forma que uno de los primeros planteamientos es que se tiene que dar con los acuerdos que Ortega nunca firmó? Por citar uno de ellos, aparte de los presos, ¿verdad?, que son los más importantes, sería la libre manifestación. No se puede pretender que se comience a hacer una movilización electoral si no hay una libre manifestación. Por lo tanto, eso lo tenemos programado para hacerlo en diciembre. De tal forma que en diciembre no se dan las condiciones, que haya una ruptura de control y que todo el mundo esté de acuerdo en decir no se puede haber elecciones, porque un cáncer tiene que pasar por una serie de procesos. No podemos estar esperando que el doctor nos ponga una inyección al mes 11 y que nos va a quitar el cáncer. Tendríamos que pasar... Tiempo, por favor, Luis. Tenemos mucha gente que está esperando. ¿Quieren contestar, doctor Carrión, ahora? Y después tenemos otras dos preguntas. Ok, sí. Gracias, Luis. Javier, la OEA sí, efectivamente, yo comentaba que se ha manifestado inhibida de conocer el tema, porque supone que ellos validaron las elecciones, pero ellos no son un organismo de validación de elecciones. Es el proceso electoral, los órganos de observación electoral de la OEA son órganos administrativos, no son la Asamblea General.
ante la Asamblea General no ha llegado expresamente una solicitud para conocer la legitimidad o ilegitimidad del régimen. Entonces, es discutible si lo hicieron o no. En la práctica el régimen está reconocido. Sí, como igual yo puedo reconocer un billete falsificado y lo puedo andar en mi bolsillo durante una semana o un mes, o tenerlo en el banco un año, sin que las autoridades, ni yo, ni nadie, se den cuenta de la procedencia ilícita o de la falsedad de ese billete. Y eso no implica que, como entonces me abrieron la cuenta con dinero ilícito, ahora no me la pueden cerrar o no me la pueden confiscar una vez que te das cuenta de el origen ilícito de ese dinero. Pues igual, hombre, en estos casos, cuando se dio la observación del 2011 y 2016, es razonable que para entonces estábamos elaborando todo un expediente, para entonces estábamos elaborando toda una argumentación que no había sido sometida a la OEA y a la comunidad internacional. Entonces, independientemente de eso, una vez que le son expuestos los argumentos, la evidencia, ¿verdad?, contundentes de toda la cadena de violaciones, tanto para la ilegitimidad de origen como para la ilegitimidad de ejercicio del régimen, ya la OEA no debería de estar hablando de inhibiciones alguna, porque dice que reconoció al régimen o porque dice que la comunidad internacional lo reconoce. Pues si antes de darte cuenta de la comisión de un ilícito no estás obligado a saber de la ilicitud del asunto. Y para eso te pongo el ejemplo más claro, pues, es decir, si tenés un billete falsificado en tus manos y eso no es de tu conocimiento, no podés estar consciente de que estás teniendo un dinero ilícito, ni el banco mismo. Cuando ahora con las nuevas reglas de lavado de dinero, los bancos se dan cuenta meses o años después de que una persona, un cuentaviente, una transacción o varias transacciones o grupos de empresas tienen actividades ilícitas y las conocen, lo primero que hacen es congelarlas, confiscarlas o repatriarlas o conforme el derecho internacional pertinente, lo que sea, en el momento en que se dan cuenta de la condición ilícita del asunto. Entonces, la OEA no puede argumentar estar inhibido de conocer sobre la ilegitimidad por el hecho de que por circunstancias coyunturales no le haya sido sometido en su momento de las elecciones el caso y los argumentos y las pruebas de el origen ilícito de la ilegitimidad de origen de Ortega. Pero por si fuera poco, insisto, yo insisto en esto siempre, suponiendo que la hubiera, y suponiendo, no es así, pero suponiendo que la OEA y la comunidad internacional se siente inhibida porque pues ya reconocieron a Ortega durante varios años, y los muertos, el informe de más de 500 páginas del grupo interdisciplinario de expertos de independientes cortado el 30 de mayo, sin incluir la matanza de junio, de julio, de agosto y de los subsiguientes presos políticos, heridos, lesionados, desaparecidos y más de miles de exiliados. Y toda esa cadena de violaciones a derechos humanos, ¿acaso no son suficientes? Suponiendo que Ortega fuera legítimo en su origen y que nunca hubiesen existido esa cadena de violaciones que están debidamente documentadas, es suficiente material el informe del GIEI y toda la comisión de delitos de lesa humanidad y violaciones sistemáticas sostenidas a derechos humanos como para que la comunidad internacional deje de declararse inhibida o incompetente de desconocer un régimen totalitario y un régimen dictatorial como el de Ortega Murillo. En relación a William, sobre el gobierno de transición, ¿cómo puede ser? Yo le cedo la palabra a alguien de Iniciativa por el Cambio que pueda responder esa pregunta. Francamente no manejo los detalles alrededor del tema, no es un tema que yo maneje con absoluta propiedad y prefiero pues que ustedes, que son los promotores de ese planteamiento, puedan, alguno de ustedes, si lo tiene a bien, responderle a William. Luis Barreto, si no hay condiciones para elecciones, me parece importante, sí, que a pesar de que se marque, de que no se quiere ir a un proceso electoral mientras esté el dictador, creo que es importante ir señalándole las fechas indispensables en las que se debería hipotéticamente realizar ciertas condicionalidades previas a los procesos electorales. Una de ellas, la fundamental y la de partida, es
la depuración y la auditoría del padrón electoral o de los padrones electorales, porque ahora hay un padrón pasivo, un padrón activo y un padrón paralelo que te maneja el Frente Sandinista a su gusto y antojo. ¿Cuál es el real? ¿Cómo lo auditamos? ¿Cómo lo revisamos? Yo creo que, aunque sigamos insistiendo en que no hay condiciones, en que no hay voluntad política y que el régimen debe salir, yo creo que es importante que se comience a marcar la pauta de cuáles son o cuáles hipotéticamente deberían de ser las fechas y las acciones previas a una eventual marco de garantías esenciales que se deben de dar para ver si efectivamente se pudieran considerar la participación en un proceso electoral. Y llegada una cierta fecha, no necesariamente noviembre, que es el año de la convocatoria previa, está la asamblea de octubre en la OEA, están otras acciones que se pueden intentar, pero llegada la fecha en que ese grupo de organizaciones nacionales debería ser una posición nacional, no solo de Iniciativa por el Cambio o de nuestros grupos o de otros grupos por allá, debería ser una posición de consenso nacional. El problema es que hay contradicción de intereses. Mientras nosotros decimos, si no hay condiciones, no hay que ir, si está el dictador, no deberíamos de ir, si hay presos políticos, no deberíamos de ir, hay otros que están desesperados por reactivar su cadena de negocio con la dictadura. Y hay otros que están desesperados por reactivar su cadena de cuotas y de espacios electorales con la dictadura. Entonces, una vez que alineemos, por eso es que yo hablo de alinear los objetivos a los objetivos de abril y conectar los intereses en función no de organizaciones, de grupos o personas, sino en función de ese 70%, de al menos el 70%. De ciudadanos que no nos sentimos representados ni por organizaciones políticas, ni por la alianza, ni por la UNAP, ni por la coalición, y menos en un contexto de pleito y disputas por poder y por control que se están dando en esta coyuntura. Pero creo muy pertinente, Luis, que el grupo comience a señalar fechas y condiciones de cada una de las cosas que deberían ir ocurriendo, porque dejaría en evidencia a Ortega y oportunamente va a permitir la posibilidad de que la oposición conjunta, en forma integral, analicemos cuál es el momento en que debemos plantearle al régimen que si llegada X fecha no hay condiciones, decirle a ellos y a la comunidad internacional que nadie va a participar en eso. Ortega puede manipular esa decisión, definitivamente. Que Ortega, por más que le señales la fecha y lo que debería hacer, no necesariamente lo va a hacer porque se lo pidamos, o de repente lo hace a quemarropa o a matacaballo, como decimos en buen nicaragüense, y te va a comenzar posiblemente a saturar de actividades electorales, si acaso tiene voluntad de hacer algún mamotreto de elecciones. Todas esas cosas son con las que tenemos que batallar sobre la marcha. Pero sobre la marcha tenemos que tener, si tenemos los objetivos bien definidos, bien realineados y conectados con la gente y bien posicionados a nivel internacional, lo cual ha sido difícil en 2 años hacerlo, pero no es imposible, por eso debemos de seguir insistiendo en eso. Creo que eso puede abrir la puerta para nuevas oportunidades del rescate de la democracia, la libertad y la justicia en Nicaragua.